Buenas gente, buenos amigos. Mi nombre es Boyan, bienvenido a mi canal de karting y en el vídeo de hoy pues toca la tercera parte de montaje de Rotax DD2. Carlos en este vídeo nos va a enseñar cómo se desmonta el cigüeñal, cómo se lo monta y cómo se lo equilibra. Intro. Hola a todos, aquí estamos de vuelta con nuestros tutoriales. Hoy vamos a ver cómo se desmonta una biela de un cigüeñal de un DD2. Es el mismo sistema para todos los motores y cómo se monta la biela nueva. Vamos a ello. Primero debemos de introducir este soporte, que es el que nos va a permitir apoyar en el útil el cigüeñal y con la prensa hacer fuerza en el bulón para poder extraerlo. Hemos colocado ya entre las dos partes del cigüeñal este soporte, que es el que, apoyándolo sobre este útil, nos permitirá empujar con la prensa el bulón para desmontar la biela. Colocamos el soporte, metemos el cigüeñal con la pieza esta que le hemos puesto para que nos permita apoyar y que no se nos baje. Con estas dos cuñas vamos a calzar este lado y este otro del cigüeñal para que en el momento de empujar con la prensa quede apoyado y no someterlo a torsiones y esfuerzos innecesarios. Cogemos este empujador y empezamos a darle a la prensa. Ya está haciendo fuerza, vamos empujando con la prensa y vamos a sacar el bulón hacia abajo. Bueno, ya hemos desmontado la mitad de cigüeñal. Aquí tenemos ya nuestra mitad de cigüeñal con la biela quitada. Y ahora tenemos que sacar este otro lado, el bulón de este otro lado del cigüeñal. Colocamos nuestro soporte. Ponemos el cigüeñal sobre el soporte. Lo calzamos para que quede apoyado de todas las partes. Cogemos el mandril de la prensa para empujar, entramos y volvemos a empujar con la prensa sobre el bulón. Vamos haciendo presión con la prensa. En este momento el bulón ya ha empezado a bajar y ya tenemos abierto nuestro cigüeñal. Aquí tenemos el bulón y los dos medios cigüeñales. Ahora vamos a preparar para poner la biela nueva. Bueno, pues vamos ahora a empezar a montar la nueva biela. Aquí tenemos los dos medios cigüeñales. Este es el bulón de la biela. Aquí tenemos los útiles que vamos a utilizar y aquí tenemos la biela. Para ello colocamos esta parte del cigüeñal en este soporte o útil. Lo colocamos en la prensa y vamos a abocar, a iniciar la entrada del bulón en el cigüeñal. En este caso, solo la vamos a iniciar. Para ello, separamos la prensa y vamos a empujar un poquito el bulón. Vale, ya lo tenemos. Ya hemos introducido el bulón de la nueva biela, un trocito en el agujero del cigüeñal, de esta parte. Ahora colocamos una de las arandelas laterales y colocamos la jaula o rodamiento de la biela en su sitio. Colocamos la biela, ya tenemos esta parte del cigüeñal con la biela presentada. Además colocamos la arandela del otro lado y ahora ya vamos a colocar esta parte del cigüeñal con la biela ya puesta en su sitio dentro del útil que vamos a utilizar para cerrar luego el cigüeñal. Ya tenemos nuestro medio cigüeñal con el bulón y la biela preparados. Ahora tenemos que colocar el otro medio cigüeñal encima, ¿vale? Y lo alojaremos en esta parte
del útil, esta parte lo que hace va puesta aquí y va a ir bajando y baja centrada con los dos medios cigüeñales para que dejar en el momento del montaje lo más recto posible el cigüeñal. Ya tenemos todo el conjunto presentado, ahora vamos a cerrarlo. Para ello la prensa empuja sobre esta pieza del kit de montaje cigüeñal. Estas dos piezas se van a ir cerrando y nos van a dejar el cigüeñal montado. Vemos cómo va bajando. Ahora mismo tenemos una presión de 6 toneladas y ya ha llegado al punto final. ¿Cómo lo sabemos? El reloj de la prensa ha cogido ya mucha presión, quiere decir que ya cerró del todo y no cierra más. Quitamos la prensa, quitamos las diferentes partes del útil, sacamos ya nuestro cigüeñal. Y aquí tenemos ya nuestro cigüeñal montado con la nueva biela, cerrado y demás. Bien, hasta aquí hemos hecho el proceso de abrir el cigüeñal, quitar la vieja biela, poner la nueva y cerrarlo. Ahora el cigüeñal no queda perfectamente centrado y equilibrado al hacer esta operación. Para dejarlo perfecto tenemos que pasar al uso de lo que se llama banco de cigüeñales. Este banco lo que nos permite es sujetar el cigüeñal por los dos extremos, con estos dos relojes comparadores puestos en las dos muñequillas del cigüeñal, nos van a fijar la diferencia que hay de un lado al otro. Y después, con paciencia y con el martillo como herramienta principal, iremos dando golpes en el cigüeñal hasta que lo dejemos centrado. Bueno, pues vamos a empezar a centrar nuestro cigüeñal. Aquí tenemos el punto donde está el bulón de la biela, ponemos a cero nuestros dos relojes comparadores y empezamos a girar el cigüeñal. Lo estamos girando y vemos que aquí en esta parte las dos agujas se van hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que el cigüeñal en este momento está cerrado de aquí y al estar cerrado baja la muñequilla. Pues entonces ahora tenemos que abrir de aquí un poquito el cigüeñal. Vamos a empezar por esa operación. Para realizar esa operación metemos una cuña en esta parte del cigüeñal, golpeamos aquí, lo volvemos a poner en el banco, volvemos a ver si nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos. Hay veces que nos pasamos y entonces luego lo tenemos que cerrar. Si nos hemos quedado cortos le volveremos a dar más. A ver cómo ha quedado el cigüeñal, el resultado final obtenido. Vamos girando el cigüeñal y vemos que las agujas no se desplazan ni izquierda ni derecha. Este cigüeñal ha quedado con menos de media centésima de diferencia. Está perfecto. Bueno, aquí tenemos ya nuestro cigüeñal con la biela cambiada. Para resumir un poco, hemos utilizado una prensa, un útil para cerrar y abrir los cigüeñales y el separador para abrirlo. Luego, por último, hemos utilizado el banco de equilibrado y de centrado para centrar el cigüeñal. Pues cuando lo cerramos con el útil no siempre quedan los dos medios cigüeñales perfectamente alineados. Eso lo conseguimos con el banco. En este cigüeñal hemos visto en el vídeo que ha quedado a cero, un cigüeñal perfectamente alineado. Esto evita que nuestro motor vibre y todo lo que sean vibraciones y demás elementos parásitos en el giro del cigüeñal provoca una disminución del rendimiento del motor. Pues hasta aquí hemos llegado. Claro, esto es muy difícil que un aficionado lo pueda hacer. Hace falta una serie de herramientas que no dispone. Mi recomendación es que cuando tengáis que cambiar biela se lo deis a un profesional que disponga de estas herramientas para poder realizar la operación correctamente. Hasta la próxima.